Boker Tov, mundo bonito y hermoso. Hoy nos toca un tour maravilloso por Acco, Nazaret y Cesarea. Y ahí fue donde se inventó la cesárea. La primera cesárea fue en Cesarea. Por cierto, hoy es Shabbat Shalom y eso significa que no todo está abierto. Es un día como muy importante para los judíos. Es como su domingo, por así decirlo. Y también es porque los españoles llegaron aquí una vez y le decían chaval Shalom, como de chaval. Por eso acá se come la paella. Desde el primer día yo le pedí al chef una salsita picante. Él me llevó una salsita. La realidad es que no estaba tan picante, pero estaba muy rica. Hoy en la mañana me hizo una salsa picante especialmente para mí. O sea, ¿pueden creer la belleza de ese chef? Me dijo spicy hot sauce. Y yo, está deliciosa, está perfecta. Y la comida está espectacular en ese hotel. El chef está impresionante, cocina delicioso. Esos lindos detalles de hacer felices a los clientes es lo que no tiene precio. Today we are here near the theater and we are going to Herod's Palace and then through the hippodrome. Bienvenidos a Cesarea, ciudad portuaria en la costa del mar Mediterráneo, famosa en la era romana y bizantina, construida por Herodes el Grande entre los siglos 25 y 13 a.C. De hecho, Herodes fue conocido como el constructor más grande de la historia judía, y esta ciudad fue nombrada en honor a César Augusto. Fue la capital civil y militar de Judea durante el siglo VI a.C. Este es el Teatro Romano. Fue construido por el emperador Vespasiano utilizando tecnología de arco romano. Tiempo después, el rey Herodes agregó algunos bloques de asientos y lo amplió. La gente venía aquí a disfrutar dramas y comedias. Siendo Cesarea una ciudad portuaria, se convirtió en el anfitrión de mucha gente que llegaba. El Palacio de Coral, también llamado el Palacio Promontorio, consiste de dos unidades centrales: planta baja, que era el área privada, y planta alta, que era la área pública. En la planta baja privada había una alberca que se llenaba naturalmente con el agua salada del mar. El complejo tenía instalaciones de baño y calefacción. Aquí podemos ver el hipódromo, un antiguo estadio griego construido para la inauguración de la ciudad. El hipódromo fue la sede de los Juegos Actianos, instituidos por el rey Herodes en honor del emperador romano Augusto. Los juegos se celebraban cada 4 años e incluían carreras de caballos y carros, atletismo, combates de gladiadores y caza. Los baños públicos consistían de 2 áreas, el área norte y el área sur. En el área norte se llevaban a cabo los procedimientos previos y posteriores al baño, por ejemplo, ejercicio, afeitado, cortes de cabello y masajes. Esta área también se usaba como punto de reunión y aquí se discutían temas de la ciudad, las últimas noticias e incluso se trataban asuntos de negocios. En el área sur habían baños fríos y calientes. El Palacio del Gobernador Bizantino. Este palacio de 2 pisos fue construido para el procurador financiero romano o recaudador de impuestos. Más tarde se convirtió en el Palacio del Gobernador Bizantino, combinando funciones administrativas, financieras y judiciales. Esta ciudad, Cesarea, también conocida como Cesarea Marítima, no solo nos muestra la grandeza del rey Herodes en los tiempos de Judea, sino también nos deja ver los diferentes imperios que han pasado por esta tierra, y cada uno ha dejado plasmado sus tradiciones, su cultura, su grandeza. La mezquita bosnia de Cesarea. A finales del siglo XIX, después de casi 7 siglos de abandono, los musulmanes de Bosnia se establecieron en la región de Cesarea para servir como refuerzos militares en el ejército otomano y escapar del surgimiento del cristianismo en el imperio de los Habsburgo. El minarete que se puede ver en la zona del puerto es un remanente del asentamiento bosnio en Cesarea. Fuente romana de Ninfeo. Es una fuente pública que se encontraba en el centro de la antigua Cesarea. El ninfeo tenía una función decorativa, proporcionaba agua potable y también era un lugar donde los residentes y visitantes podían congregarse. Aquí estamos entrando al puerto de Cesarea, la Puerta de los Cruzados. Es la entrada noreste de Cesarea. Esta puerta es parte de un sistema de fortificaciones aún más poderoso construido por el gobernante Luis IX. El sistema incluía un foso y glacis, un muro alto y puertas de acceso indirecto sofisticadas, giros y vueltas que impedían la entrada directa a la ciudad y exponían a los intrusos a posibles lesiones desde el interior de la ciudad. El Jardín Encantado, también conocido como el Jardín del Festival, es la entrada al patio de la fortaleza hospitalaria.
La fortaleza hospitalaria es una fortificación de origen otomano construida durante la creación de la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Forma parte de la defensa de la ciudad en su parte norte. Los hospitalarios eran una orden militar de monjes cuyo objetivo era el tratamiento de enfermos en Tierra Santa y protección personal de los peregrinos que visitaban los lugares sagrados. Luego de la derrota de los cruzados en 1187, Acre fue invadida por los musulmanes. Sus residentes cristianos huyeron para volver después de 4 años en 1191 durante la Tercera Cruzada. Durante el siglo XX, la ciudadela fue usada mayoritariamente como prisión. El cuartel, la sala de los caballeros. En este lugar hay un patio central, que es un patio abierto rodeado de un sistema de arcos que sostenían las escaleras y el corredor que conducía a las habitaciones en el segundo piso. El túnel es de 150 metros de largo y se extiende desde la fortaleza de los templarios hasta el puerto de la ciudad. En el pasado era un pasillo subterráneo estratégico que conectaba el palacio con el puerto. Mezquita de Yesar Pasha, también conocida como la Mezquita Blanca. Se encuentra en la calle El Yazar, dentro de los muros de la antigua ciudad de Acre, con vista al mar Mediterráneo oriental. Lleva el nombre del gobernador otomano bosnio Ahmad Pasha El Yazar, también conocido como el Carnicero. La antigua ciudad de Acre está situada a orillas del mar Mediterráneo. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Se cree que fue fundada hacia el año 1500 a.C. En el año 700 a.C. cayó en poder de los asirios. En el año 332 a.C. pasó a formar parte del imperio de Alejandro Magno. Cuando el imperio romano se divide, Acre quedó integrada en el imperio de Oriente, más tarde imperio bizantino. En el año 638, la ciudad se incorporó al imperio musulmán en plena expansión. Fue bajo el dominio árabe cuando se recuperó su antiguo nombre de Aku. Durante las cruzadas, Balduino I de Jerusalén conquistó la ciudad en el año 1104. Saladino I, sultán de Egipto y Siria, la reconquistó en 1187 y en 1191 la Tercera Cruzada volvió a manos cristianas. Fue entonces cuando recibió el nombre de San Juan de Acre. Al final del periodo de las cruzadas, Acre era la última posesión cristiana en Tierra Santa. En 1291, los musulmanes al mando del sultán mameluco Al-Sharaf Talil asediaron la ciudad, la cual tuvo que rendirse. En 1517, el Imperio Otomano se apoderó de la ciudad y en 1918, Acre fue incorporada al mandato británico. Finalmente, el 17 de mayo de 1948 fue incorporada al Estado de Israel. La calle del mercado. Esta es la ruta principal de la ciudad vieja. La recorre de norte a sur. En la época cruzada, esta calle conducía desde el portal de los hospitalarios al norte por la Vía del Mercado, o también conocida Vía del Rey, hasta la zona del puerto. Hoy en día opera en esta vía el mercado central de la ciudad vieja de Acre, un mercado pintoresco con numerosos puestos de pescados, dulces orientales, perfumerías y tiendas de condimentos originales. Las tiendas, las fachadas y las calles del mercado fueron reformadas y renovadas. En el sur del mercado se encuentran dos sitios judíos importantes, la Casa Farí y la Sinagoga de Ramjal. Puerto de Acre, la marina y el puerto de pesca. El puerto fue mencionado por primera vez en la travesía de Cambises para conquistar Egipto durante los años 527 al 525 a.C. Durante el antiguo periodo musulmán, el sultán Muaguilla fortifica la costa con el objetivo de conquistar Chipre. Acre se convirtió en un gran astillero, pero operó muy poco tiempo. El gobernador egipcio Ahmad ibn Tulun anexó a Egipto la tierra de Israel y una gran parte de Siria. Durante el periodo cruzado, el puerto desempeñó un papel más importante. En este puerto se basaban los vínculos navales de los cruzados con el occidente. Durante el periodo otomano solo sirvió como marina para botes de pesca. A fines del siglo XVII, Daher el Omar intentó renovar y fortificar la ciudad. Probablemente logró rehabilitar el puerto para el desarrollo del comercio marítimo. Durante el primer tercio del siglo XIX, el puerto se mantuvo en buen estado operativo y sirvió a menudo a la flota egipcia de Muhammad Ali e Ibrahim Pasha. El puerto fue destruido durante el bombardeo de Acre por las armadas británicas y austriacas en 1840. Khan al-Umdan es el más grande caravasar en Israel. Fue un albergue destinado a las caravanas de comercio, de peregrinaje o militares durante un largo viaje de muchas jornadas. I don't like to do something not perfect.
Hola. Probando jugo de naranja con granada aquí en Aco, Israel. De verdad, no se imaginan a qué sabe esto, está delicioso. Probando castaña que nos dieron acá. Está calientita. Wow. Muy rico. It tastes like מה זה? זה מואזין או שזה משהו אחר? La Iglesia de la Anunciación, también conocida como la Basílica de la Anunciación, está localizada en la ciudad de Nazaret, al norte de Israel. Se estableció sobre el sitio donde, según la tradición católica, es la casa de la Virgen María, y donde el ángel Gabriel se apareció y anunció que concebiría y tendría al Hijo de Dios, Jesús, en un evento que se conoce como la Anunciación. Al lado de la Iglesia de la Anunciación se encuentra la Iglesia de San José, también conocida como la Iglesia de la Nutrición y el Taller de José. Una tradición del siglo XVII sostiene que esta cámara era el taller de carpintería de José. La iglesia tiene 3 pinturas notables: la Sagrada Familia, el sueño de José y la muerte de José en los brazos de Jesús y María. Pues dentro de las curiosidades de Nazaret me encontré con unas sabritas de chile y vamos a probar a ver si realmente son picantes, porque no lo creo. Están muy ricas, pero no pican. Es que los mexicanos, nuestro sensor del picante está muy elevado, pero cañón.